Tengo problemas en este caso con el localhost, pero vamos a crear un proyecto desde cero. Voy a crear acá nuevamente un nuevo proyecto. Un PHP va a ser vacío. Se va a llamar en este caso mi PHP. Mi primer proyecto PHP. Le voy a poner crear. En esta misma ventana se va a abrir un proyecto vacío y voy a tener que crear mi primera, en este caso, archivo de PHP. También puedo agregar HTML, ¿eh? Pero vamos a trabajar directamente con nuestro archivo, con nuestro típico index. Pero en este index.php va a tener en este caso todo el código de nuestra aplicación, el cual estaba trabajando como ejemplo el código de nuestro sitio que nosotros creamos. Si me voy al escritorio, ejercicio final, calcula edad, y me voy a abrirlo con Notepad++, voy a copiar todo este código, todo este HTML que está aquí, y lo voy a agregar. Recuerden que un archivo .php no es nada más que una hoja HTML que te permite poder incrustar lenguaje, en este caso, incrustar en este caso lenguaje en syntaxis, en este caso PHP. Aquí tengo nada más que un sitio que si yo voy acá y lo ejecuto, run, me va a aparecer en este caso un poco la configuración. Y esta es la configuración que al final vamos a tener que realizar. A todos ustedes a lo mejor les va a aparecer esta opción, poder en este caso configurar. Me está diciendo que no tiene ningún intérprete. Me estaba reclamando. No, no existe un intérprete, me voy a fix. Me dice que no hay un intérprete. Me voy acá a los tres puntitos. Me da la opción de poder agregar. Me dice un intérprete local, local o remoto. Voy a agregar un intérprete local. Y tiene que ser un ejecutable PHP. PHP, la versión dice que no está instalada. No tengo instalada la versión PHP. Pero sí la tengo yo. Y la tengo en Cham. Entonces yo me voy acá. En la ventanita está quedando grabado todo esto. Me voy a Cham. Me voy a PHP. Y aquí está el PHP. Ok. Y me dice que la versión que está instalada es la 8.03. Vamos, hagan esto mientras tanto. Creen un index.php para poder configurar. Vamos a tener que hacer esta configuración a través de PHP Storm. Y dejar que el PHP Storm me genere en este caso un nuevo localhost, porque estaba creando con mi propio localhost y me está dando un error. Entonces yo creo que esto sería importante que cada uno de ustedes cree un archivo. Voy a volver a hacer todo de nuevo. Un proyecto, file, new project. Ponga el nombre del proyecto acá arriba, que va a ser nada más que una carpeta vacía, que se va a ubicar en este caso en el directorio de los proyectos en PHP, PHP Storm Project. Y ahí ustedes en este caso van a tener que crear un PHP que va a tener solamente HTML. Recuerden que la extensión .php no es nada más que HTML que me permite poder incrustar código en lenguaje PHP. Cuando estén aquí, ejecutémoslo. Si nos vamos a run o nos vamos al proyecto acá run, me dice que no hay especificado un intérprete. ¿Para qué? Para el lenguaje. Entonces yo me voy a fix, me voy acá a los tres puntitos para seleccionar un intérprete, agrego el más, un local, y me dice que no hay ningún ejecutable PHP. Yo lo voy a tener que buscar. Y eso lo tienen que buscar donde está instalado Champ. Champ, buscan la carpeta PHP, y en la carpeta PHP buscan el php.exe. Lo seleccionan y le aparece la versión. La versión con la cual vamos a trabajar es 8.0.3. Y le ponen aplicar, ok, ok, y vamos a ir resolviendo cada uno de los errores, uno por uno. Después dice que PHP Unit no está configurado. Entonces tenemos que configurarlo igual. Vamos a agregar acá de manera local.
No tengo ningún ejecutable, voy a tener que descargarlo. Esto sería para puro trabajar con nuestro... Creo que PHP Unit se utiliza para poder ir realizando las pruebas unitarias de PHP. Se lo vamos a descargar y nos va a pedir una ubicación. Esto lo vamos a descargar directamente aquí en PHP Store Project para utilizar el mismo siempre. PHP Store Project, le voy a poner OK y se va a descargar en la ubicación de la carpeta del directorio de los proyectos. Si yo me voy acá a la carpeta de documentos, en realidad esto está en C, usuarios, Jonathan, PHP Store Project, ahí va a aparecer el PHP Unit, que nos utiliza en este caso para poder utilizar. Aplicar, OK. Y después ustedes se van acá, botón derecho, sobre el proyecto Run, y todavía me está apareciendo un pequeño error. O ya se ejecutó. Déjenme ver. Todavía no está dando un problemita. No voy a instalar la extensión. Deme un segundo, chicos. Justo me están llamando ahora. Tocando la puerta. Sí, me vienen a hacer una entrega. Permiso, chicos. Deme un segundo. Ya no, se me está cayendo pedazo acá todo esto. Me llegaron en este caso un envío, así que disculpen. Pero ahora me está dejando poder ejecutarlo. Oiga, profe, disculpe, Ah, una no, sí lo consulta. ejecutó. Sí, sí, Es sí lo ejecutó que ahora. estaba hablando con el Livio y el Livio y yo usamos más Sublime Text. ¿Se puede utilizar Sí, sin ningún para hacer problema. estas cosas? Porque Sublime Text es Sí, como más divertido, más interactivo. sí, sí, sin ningún problema en este caso lo podría en este caso utilizar. Ya, mire, Gracias, profe. vamos a ir viendo la sintaxis nomás por ahora.
del lenguaje y realizando algunas pruebas acá en el navegador, pero la parte en este caso de configuración y la creación de nuestro proyecto lo voy a dejar para la clase de mañana porque tengo que arreglar alguna configuración a través del el Apache Tomcat acá. Así que eso les voy a... Por ahora vamos a realizar la prueba directamente así, para ir conociendo un poco el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de un archivo de extensión .php, ahora ya tengo todo corregido, así que ahora les pido un poco de atención acá, toda la atención acá. Cuando hablamos de un archivo de extensión .php no es nada más que HTML que te permite incrustar código en lenguaje, en este caso PHP. Si yo veo un poco lo que está aquí, está diciendo hola mundo, un salto de línea y un chao mundo, el hecho es una palabra reservada, una cláusula que permite mostrar un mensaje de PHP. Realicemos la prueba de esto. Si yo pongo hecho acá, me voy a ir aquí en mi PHP Storm, dentro de este voy a crear un nuevo párrafo y le voy a colocar, recuerden que para poder agregar código PHP tienen que tener el PHP y finalizarlo con el signo de interrogación. Siempre cuando yo quiera incrustar código PHP dentro del HTML, tengo que hacerlo dentro de esta etiqueta. Siempre. Siempre hacerlo dentro de esta etiqueta. Al hacerlo dentro de esta etiqueta, yo puedo utilizar la cláusula hecho que muestra un mensaje. Incluso quiero ver si me muestra la documentación. No. Y le puedo decir que agregue un hola, un hola mundo. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo ejecuto este archivo, estoy creando aquí mi primer PHP, que es este. Si yo lo quisiera abrir con, en este caso, el navegador, no va a poder interpretar el lenguaje. Pero si yo lo ejecuto a través de mi proyecto, ahora voy a ejecutar directamente ese archivo, me dice hola mundo y chao mundo. Ese hola mundo yo lo estoy agregando utilizando en este caso el lenguaje de programación PHP. Hecho es una palabra que se utiliza para poder agregar un valor acá, al elemento donde esté contenido. Esto podría estar dentro de un párrafo o no. Entonces vamos a utilizar muchas veces hecho para poder mostrar, cargar algo que vamos a obtener desde programación. Si yo modifico eso, lo saco en este caso, lo saco este contenido dentro de un párrafo, yo podría actualizar acá y se va a ver de la misma forma, pero no está dentro de un párrafo. Si yo me voy a inspeccionar, el body tiene el hola mundo y tiene un párrafo. Entonces el hecho se utiliza para poder cargar. Podría ser lo que tenga contenido una variable, pero cargar algo en este caso a través del navegador. Ya, ahora sí, ahora solucioné en este caso este problema. Vamos a seguir trabajando así por ahora para ir viendo la sintaxis del lenguaje. Podemos mostrar incluso hasta etiquetas, utilizando en este caso la palabra reservada, en este caso PHP. Si yo voy aquí, podría agregar a etiquetas, podría utilizar otro y agregar en este caso alguna etiqueta. Decir que me muestre una etiqueta, en este caso P1, un título que diga, ah, si yo ejecuto esto, lo que acabo de hacer a través del lenguaje en PHP, estoy agregando también etiqueta HTML. Yo puedo utilizar a través de PHP, agregar en este caso un mensaje, como podría ser que pueda venir de una variable, un dato almacenado, pueda estar mostrando en este caso un dato desde la base de datos con la palabra reservada hecho, que muestra, despliega lo que yo le estoy enviando aquí, lo va a desplegar y lo va a agregar al cuerpo de la página web. O también yo podría decirle que va a agregar etiqueta HTML. Entonces, un ejemplo, ¿cuándo podría utilizar esto? Que de acuerdo a la programación, a lo mejor desplegar un título u otro.
De acuerdo, en este caso, si yo me voy a conectar con un usuario que es supervisor, voy a mostrar esta página web de esta forma. Si se va a conectar como a lo mejor un usuario básico, va a mostrar este otro menú, van a ver cosas que no se van a visualizar, que se van a ocultar. Entonces, todo eso nosotros lo podemos hacer utilizando en este caso la sintaxis y el lenguaje PHP. Veamos qué más podemos hacer con PHP. También en este caso nosotros podemos utilizar variables. Las variables en PHP se especifican con el signo de peso anteriormente. ¿Qué lenguaje ustedes han visto anteriormente? ¿Qué lenguaje de programación ustedes han visto anteriormente? Python, creo, utilizando la palabra reservada var. Y también Java. ¿Han visto Java ya o no? La creación de una variable especificando el tipo de dato. ¿O no han visto ningún otro lenguaje de programación? Especificando el tipo de datos, no me acuerdo. Pero lo de crear la variable lo vimos como hace una semana más o menos. Ya. Si nosotros queremos crear una variable, acá en PHP cada uno de los lenguajes es distinto. Así que aquí, por cada lenguaje de programación que ustedes desean aprender a profundizarse, ustedes van a tener que aprender la sintaxis de ese lenguaje. Hay muchas variables en otro lenguaje de programación que ustedes tienen que especificar el tipo de dato. Acá no. Acá yo solamente utilizando el signo peso acompañado de la variable y el asignarle un valor, se declara la variable de manera automática. Se declara la variable de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo acá otro archivo PHP, yo puedo crear, si quiero crear una variable, yo le pongo el signo peso, el nombre de la variable, ser igual, y yo le puedo en este caso almacenar algo. Y acabo de crear una variable que se llama edad y que tiene almacenado el 15. Automáticamente en PHP se define el tipo de dato de manera automática, no tienes que especificarlo. No tienes que especificarlo. Entonces aquí día almacena 24, automáticamente define que es de tipo dato entero. Si yo le pongo un número decimal, me lo va a determinar como que es de tipo flotante o double. Si yo pongo entre comillas, me lo va a determinar que es de tipo string. Y si yo le asigno un valor de true o false, va a identificar si es que es de tipo booleano. Entonces aquí, en Python, la especificación de las variables no son necesarias. No tienen que especificar el tipo de dato. Automáticamente, al crear la variable con el signo de peso anterior al nombre de la variable, se le va a almacenar en este caso el tipo. Un ejemplo, en vez de mostrar hola mundo, aquí yo podría mostrar lo que yo tengo acá. Podría decir que muestre el título y que después, antes del chao mundo, que agregue un párrafo, que ahí agregue ¿qué? La edad que está aquí. Si yo ejecuto esto, muestra el título 15 y chao mundo. Entonces estoy utilizando hasta ahora en la sintaxis de PHP cómo incrustar código PHP dentro del HTML con la etiqueta menor, interrogación PHP de apertura con su propia, en este caso, etiqueta de cierre. Profe, pero todo lo que está hecho aquí está como unido, repetido, ¿puede unificarlo? Sí. Yo podría sacar esto de aquí, dejar la etiqueta de apertura, dejar la etiqueta en este caso, tabulado un poco aquí, la de cierre, creo la variable edad, punto y coma, y muestra en este caso el mensaje. En realidad lo que estaba mostrando y cargando en mi sitio dentro del body, un H1. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Para agregar, en este caso, código en PHP, debo utilizar esta etiqueta. Puedo crear variables y almacenarle cualquier valor. No tienen que especificar el tipo de dato, sino automáticamente al asignarle un valor, el tipo de dato se especifica automáticamente, PHP lo define, dependiendo del valor. No necesita especificarlo. Y estoy utilizando hechos para poder, en este caso, desplegar dentro del HTML lo que tenga almacenado una variable. Y esta variable tiene almacenado 15 y es de tipo numérico. Si no tiene la comilla de tipo numérico, yo le podría poner .5, 15.9 o 69, está correcto.
pero esa variable ya no va a ser de tipo dato entero. Por defecto, automáticamente me la va a cambiar a tipo double, a tipo decimal. Entonces, ustedes no tienen que estar especificando el tipo dato en PHP, porque lo va a hacer de manera automática. También vamos a utilizar la palabra hecho para poder agregar y cargar elementos a mi HTML. El hecho siempre lo voy a utilizar cuando quiero cargar. Si quiero cargar un H1, que también, profe, pero ¿por qué lo hace así? ¿Podría agregarlo directamente? Sí, también. O si quieren mostrar el valor de una variable dentro del HTML. Vamos a utilizar la palabra hecho y lo voy a probar. Me lo acaba de cambiar, me muestra el 15.69, me muestra el chao mundo, que es este párrafo, y ese título lo está cargando a través de PHP. No lo está haciendo utilizando HTML, sino a través de PHP. ¿Qué más podemos hablar de PHP? Si nosotros queremos, en este caso, podemos utilizar el operador para poder concatenar distintos strings. El operador para poder concatenar, que es el punto. Puedo tener distintas cadenas para poder concatenar. La cadena 1 le voy a concatenar un espacio acompañado de la cadena 2. ¿Cómo podríamos hacer esto? Para ver un ejemplo. Voy a crear una variable que se va a llamar nombre. Va a ser igual a Jonathan. Vean que no hay ningún espacio aquí y la edad varía y mi edad va a ser. Y va a decir en el título, voy a agregar un H1, pero después le voy a decir lo siguiente. Voy a agregar un H1, pero dentro de aquí le voy a decir nombre. Voy a poner acá el punto coma. Tengo esto. Voy a concatenar con el nombre y lo voy a concatenar con la edad. Solamente a nivel de ejemplo nomás. Esto lo voy a concatenar con todo eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy concatenando. El punto se utiliza para concatenar. Voy a desplegar una etiqueta H1, que sería un título, lo voy a concatenar con lo que tenga almacenado en la variable nombre, lo voy a concatenar con lo que tenga almacenado en la variable edad y voy a cerrar el H1. ¿Cómo se vería esto? Jonathan 35. Pero podría serlo un poco más amigable, decir, hola Jonathan, tienes 35 años. ¿Cómo podría decir esto? Entonces aquí yo tendría que concatenar con qué. Hola, espacio, punto, Jonathan. Lo voy a concatenar con otro mensaje, punto yo lo podría utilizar para concatenar. Hola Jonathan, coma, tienes, y esto lo voy a volver a concatenar, años. Lo que estoy diciendo, voy a cargar a través, en este caso PHP, un H1, después dentro de ese H1 voy a concatenarlo con hola, el nombre, lo voy a concatenar con tienes, con la edad, años. Estoy concatenando mensaje junto con variables. ¿Cómo se vería esto? Hola Jonathan, coma, tienes 35 años. Entonces yo puedo utilizar este operador para poder concatenar. Mensaje, esto que va entre comillas es un mensaje, una palabra que yo estoy enviando directamente, con variables. Entonces, hola, espacio, Jonathan, coma, espacio, tienes, espacio, años. Y se visualiza de esta forma. Entonces, si yo quiero concatenar, utilizo el operador punto acá. En otro lenguaje de programación para concatenar ustedes utilizan el más. Aquí vamos a utilizar el punto. Vamos a ir viendo un poquito más. También existe estructura de control de flujo. Y en este caso que podríamos, eh, esto ustedes ya lo conocen, una estructura de control de flujo que de acuerdo a una condición puedo seguir una instrucción o no. Esto netamente es sintaxis del lenguaje PHP. Entonces, si yo quiero agregar acá, que de acuerdo a la edad, decir si le permite o no votar, yo ahora voy a decir hecho
Primero le voy a decir, en el caso que la edad sea mayor 18, voy a decir hecho, voy a agregarle un párrafo a través de programación, voy a concatenarlo con el siguiente mensaje, o podría agregarlo todo aquí. Puedes votar en estas elecciones. Y voy a cerrar el párrafo. Pero en el caso contrario, ¿qué le voy a decir? Voy a agregar un párrafo. No se olviden colocar como al final cada una de las sentencias. En el caso contrario, le voy a decir, no puedes votar en esta elección. Dependiendo de la edad, me va a mostrar este mensaje o no. Esta es una estructura de control de flujo que también nosotros estamos un poco acostumbrados a ella. Puedes votar en estas elecciones. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque tiene 35 años. Pero si yo acá, en vez de 35, le dijera que tiene 15 años, lo guardara y lo ejecutara, no puedes votar. No puedes votar en estas elecciones. Estamos conociendo un poco el sintaxis, en este caso el lenguaje C#. A través de este pequeño archivo, los proyectos los vamos a ver desde la clase de mañana. Y ustedes van a crear sus primeros proyectos con formulario web y todo. Pero para conocer un poco del la sintaxis del lenguaje, crear variable, automáticamente, de acuerdo al tipo de dato que debe haber almacenado, se va, PHP va a interpretar qué tipo de dato es. También vamos a utilizar hechos para poder cargar información al árbol de nodos, al DOM, a todo el cuerpo de mi HTML, de mi página web. También existe en este caso estructura de control de flujo como el if-else, que se comporta de manera similar a la lógica del otro lenguaje de programación, pero no es la única, en este caso, estructura. También podríamos decir que podemos utilizar un for. Un for son estructuras repetitivas que me permite poder iterar una cantidad de veces. Sí, si uno no pone hecho, no se carga. Si yo no pongo hecho, si yo no pongo hecho, no se va a cargar. ¿Por qué? Porque el hecho lo que hace en este caso es poder cargar lo que viene acompañado, que puede ser un mensaje, un carácter, una variable, se va a cargar, en este caso, al sitio web. Entonces el hecho lo que hace es poder cargar esto a mi sitio. Entonces está cargando un elemento P, está cargando un párrafo. Si no aparece el hecho, no lo va a cargar. El hecho se encarga de poder, en este caso, agregar algún valor que está almacenado en una variable a través de programación y cargarlo en mi sitio web. Siempre cuando queremos cargar, vamos a utilizar hecho. El nombre de la variable, el nombre en este caso de la variable, una estructura en este caso de control. Pero ¿qué pasa si quisiéramos repetir? Un ejemplo, voy a colocar que el chavo mundo se repita 3 veces. Si yo quiero que se repita una acción una cantidad de veces, puedo utilizar un for. Y el for se representa de esta forma, donde yo especifico, en este caso, inicializo una variable que casi siempre se identifica como i, después viene en este caso la condición, cuántas veces voy a iterar y después cómo va a ir aumentando esa variable. ¿Cómo sería esto? El for es una estructura repetitiva donde yo tengo una claridad de cuántas veces voy a iterar. El for se utiliza solamente cuando yo tengo una cantidad, pero como sabemos que tenemos que hacerlo dentro, en este caso, siempre cuando quiero agregar, en este caso, tengo que hacerlo dentro de esta etiqueta, cuando yo quiero agregar un código PHP dentro de HTML. ¿De qué manera se ingresa por teclado? Bueno, claramente aquí no existe una clase como leer en pseudocódigo como input, sino aquí vamos a tener que
construir nosotros nuestro formulario, construir un input de tipo text, un input. Entonces eso sería ya los formularios, un text box. Para el diseño vamos a utilizar solamente HTML, formulario en HTML. Y eso vamos a hablar en la clase de mañana, pero ya cuando tengamos un poco el proyecto. Ahora estoy netamente recorriendo la sintaxis básica del lenguaje. Casi mañana ya vamos a... Déjenme configurar acá el entorno porque tengo aplicaciones SP, en escritorio, en Oracle. Tengo un poco... No debiera generarle este problema a ustedes. Pero desde mañana nosotros vamos a construir formularios donde vamos a poder capturar información a través de teclado, donde el usuario va a llenar los formularios como un login y a través de PHP voy a capturar lo que ingresó el usuario, voy a validarlo si es que es correcto y voy a enviar un mensaje si se logueó con la contraseña correcta o incorrecta. Por ahora vamos a ir recorriendo un poco la sintaxis del lenguaje. Ahora vamos a aprender a utilizar un for. Un for es una estructura repetitiva que me pide poder inicializar una variable. Casi siempre la variable que inicializamos es i, va a ser igual a 0. Voy a tener una condición que i va a ser, quiero que itere 3 veces. Entonces va a ser menor a 3 que vaya aumentando en 1. Recuerden que la variable aquí se especifica con el valor. Y lo que voy a hacer que me diga el chao mundo acá. Mm, mm, mm. Ah, me faltó. Hecho. Y esta sería la llave de apertura y esta sería la llave de cierre. Ah, me falta la comilla aquí, por eso no lo estaba interpretando. Aquí está. La comilla, el punto y coma. Así que lo que estoy haciendo aquí, estoy que itere. ¿Cuántas veces puedo iterar? 3 veces. Lo que va a hacer en este caso este for va a repetir 3 veces el chavo mundo. Voy a mostrar acá esta ejecución y después en este caso les voy a explicar un poco el for. Chao mundo. El for es una estructura repetitiva que se utiliza cuando yo necesito iterar una cantidad de veces, que ya es definida. Podría utilizarlo a lo mejor para pedir la contraseña, cuando en este caso, porque voy a pedir la contraseña solamente 3 veces, después de la tercera vez voy a bloquear a lo mejor la contraseña. Podría utilizar aquí un for para solicitar 3 veces la contraseña. Si las 3 veces no ingresa correcta, después yo lo voy a bloquear. Vamos a ver un ejemplo a través de formulario con esto. Pero cuando yo quiero iterar una cantidad de veces, utilizo el for. Inicializo una variable. ¿Desde qué número va a comenzar? Podría decirle yo de 1. ¿Hasta qué? Hasta que sea menor o igual a 3. O sea, igual va a iterar desde el 1 al 3. Va a ir incrementando en 1. Entonces aquí yo le podría decir iteración, punto, lo voy a cerrar, lo voy a concatenar con lo que tenga la variable i. Lo voy a concatenar con el cierre del párrafo. Lo que va a hacer esto, lo siguiente. En vez de decir chao mundo, dice iteración 1, iteración 2, iteración 3. El for repite una cantidad de veces. Va iterando desde mi variable inicial hasta donde yo quiero que itere. Que itere desde el 1 hasta que sea menor o igual a 3. O sea, va a iterar 1, 2 y 3. Va a iterar 3 veces. Una estructura repetitiva, un for. Entonces, siempre cuando ustedes dentro de su aplicación tengan una lógica donde tengan que iterar una cantidad de veces definida, ¿como qué? Como un algoritmo que permita, una aplicación que permita realizar un cálculo de promedio. Vamos a crear esta aplicación que permita realizar el cálculo de promedio, dependiendo de la cantidad de notas que diga el usuario. ¿Cuántas son las notas que desea? 5. Entonces va a solicitar 5 veces la nota. Va a agregar 5 componentes y voy a permitirle poder ingresar las 5 notas. Y voy a desplegar en este caso el resultado de la operación. Siempre cuando tengan que iterar una cantidad de veces definida, ustedes van a utilizar un for.
y lo vamos a probar con ejercicios prácticos. También existe la estructura while, donde ya no es en este caso una cantidad, en este caso como definida, 3 veces, 4 veces, sino depende de una condición. El while en este caso, este es el típico mientras en pseudocódigo. ¿Se acuerdan del mientras? Mientras se cumpla esa condición, voy a ejecutar las instrucciones que aparecen ahí. Mientras se cumple esa condición. ¿Cuál podría ser el ejemplo de un while? ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo que nos está dando acá la diapositiva? A ver. Me dice que el valor va a tomar una función random del 1 al 50. Inicio va a tener 1. Mientras el inicio sea menor o igual al valor, va a ir aumentando. Va a tomar, miren la lógica de lo que está haciendo acá. Estoy creando una variable valor que va a tomar un valor random entre el 1 y 50. El inicio lo voy a asignar en 1. Mientras el inicio sea menor o igual al valor, voy a decirle que muestre el valor que tiene el inicio, que haga un salto de línea y que lo incremente en 1. Probemos esta lógica. Probemos esta lógica. Voy a copiar toda esta lógica. Estamos solamente aprendiendo a utilizar el lenguaje, chicos. Y lo vamos a probar. Ya. Vamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? A ver, ¿se está viendo la pantalla, cierto? Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una variable valor, y esto RAM es en este caso una función que tú le entregas dos parámetros y te va a ejecutar de manera automática, te va a retornar un valor entre el 1 y el 50. Para eso es la función RAM. Le estoy diciendo que el inicio va a ser 1, mientras el inicio sea menor a ese valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir mostrándolo y va a hacer un salto de línea. Probémoslo. Me está mostrando del 1 al 47. ¿Cuál fue el valor random que está almacenado aquí? 47. Si yo lo ejecuto de nuevo, el valor random que me trajo es 18. Si yo lo ejecuto de nuevo, el random que me trajo es 13. ¿Qué es lo que está haciendo? Ese valor me lo está tomando de manera automática. Cada vez que se ejecute, va a tomar un valor al azar de entre 1 y 50. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar desde el 1 hasta el valor. Mientras sea menor o igual, voy a decir que lo muestre. Entonces va a llegar hasta ese número de manera. Aquí el random salió 28. Ahora el random fue 37. Lo va a mostrar. ¿Se puede hacer infinito? Sí, en realidad no tengo que realizar ninguna modificación. Si yo no modifico la variable que yo estoy validando, puedo transformar un bucle infinito. Siempre cuando ustedes trabajen con un while, la variable que ustedes están validando tienen que modificar su valor. Aquí está incrementando en 1. Cada vez que itere va a incrementar en 1. Entonces, si de random aparece 5, el inicio va a ser 1, le voy a sumar 1, después muestro 2, 3, 4, 5, hasta que llegue al valor random. O un ejemplo, no quiero que sea random, le voy a decir valor 15. ¿Qué es lo que va a hacer? El valor va a ser 15, el inicio va a ser 1, le voy a decir que mientras el inicio sea menor o igual a 15, que lo muestre y le sume 1. Entonces ahora por defecto siempre va a mostrar del 1 al 15. Del 1 al 15, del 1 al 15. Siempre va a mostrar del 1 al 15. Porque le estoy diciendo que mientras el número sea menor o igual a 15, que vaya aumentando en 1. Pero ¿qué pasa si yo elimino esto? Si yo no lo incremento en 1, esto se va a transformar en un bucle infinito. Miren, eso me da un error. Me da un error. ¿Por qué?
Veamos si me sigue dando. No, no, no me lo carga porque no se carga nunca. Porque está ejecutando un bucle, 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 que está agregando, 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 agregando. Y no me lo va a mostrar nunca. ¿Por qué no me lo va a mostrar nunca? Porque recuerden del árbol de nodo. El árbol de nodo tiene que construir todo el sitio para poder desplegarlo. Entonces aquí claramente se va a cargar. Entró en un bucle infinito y no se va a poder cargar el sitio, no se va a desplegar nunca el sitio. Entonces aquí yo tengo que siempre, esto es importante, que cuando ustedes hacen un while, la variable que están en este caso comparando tienen que modificarla adentro. Tienen que modificarla adentro. Entonces, el while es una estructura repetitiva que se va a ejecutar de acuerdo a una condición. El while lo van a utilizar ustedes cuando no tienen claridad. Pero en este caso el for lo van a utilizar, se mareó. Déjeme que se mareó con ese infinito. Y el for lo van a utilizar cuando ustedes quieren iterar una cantidad de veces ya definida. Entonces, siempre cuando tengan un while tienen que actualizar la variable. ¿Qué se nos está quedando? De la sintaxis. Se dan cuenta que la lógica es muy similar a lo otro. Y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Bueno, el do while es una estructura donde las instrucciones que se van a ejecutar al principio se van a ejecutar a lo menos una vez. Pero esto lo vamos a ver en este caso. No es muy utilizado. Yo el do while no lo utilizo nunca. Con el while yo puedo construir toda la lógica de mi proyecto. Así que más o menos a nivel de sintaxis, qué importante que siempre cuando queríamos agregar código PHP a una página en HTML que tiene que tener la extensión .php. Si vamos a incrustar código PHP a un archivo HTML, le vamos a cambiar la extensión. Entonces, con un editor de texto, ustedes pueden construir esto sin ningún problema. Para crear una variable en PHP se va a llamar con el signo peso. Vamos a utilizar estructura repetitiva o estructura de control de flujo y estructura repetitiva como el for o como el while. La diferencia entre el for y el while va a iterar mientras se cumpla una condición. Yo no sé cuántas veces va a ser, pero cuando yo quiero que itere una cantidad de veces predefinida, que yo tenga una claridad de las veces que va a iterar, voy a utilizar un for. Vamos a dejar la clase hasta acá. La clase de mañana nosotros vamos a crear nuestro primer proyecto. Déjeme solucionar todo el tema de acá en mi, en mi entorno. Tengo un poco problema, lo más probable que voy a tener que desinstalar e instalar acá. Y Champs yo creo que voy a instalarlo directamente y vamos a trabajar directamente con el servidor Apache desde mañana para crear nuestro proyecto. Así que eso por hoy y el día de mañana vamos a comenzar a crear nuestros primeros proyectos.